Uno, dos. Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia a la presentación del libro Violencia contra las Mujeres, análisis de indicadores epidemiológicos y sociodemográficos para su comprensión en el Estado de Puebla. Saludamos a quienes siguen la transmisión por internet y agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Dalia Solís Montes de Oca y Gloria de la Parra, que hoy nos acompañan. Le recordamos al público que puede enviarnos sus preguntas por medio del chat de la cuenta de YouTube que transmite este evento o bien hacérnoslas llegar al correo electrónico comisión.igualdad@tfja.gov.mx. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Luz Ángela Morales Quintero y al doctor Humberto Cantellano Rodríguez, autores de este libro. A continuación, presentaremos una breve semblanza de los autores. Corre video. Doctora Luz Ángela Morales Quintero. Es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora investigadora del programa de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, así como del Cuerpo Académico Prevención de la Violencia, Educando para una Cultura de Paz a través de la Participación Social, y miembro fundador de las Asociaciones Colombiana y Mexicana de Justicia Terapéutica. Fue distinguida con la Medalla al Mérito Criminológico Alfonso Quirós Cuarón, autora de diversas publicaciones con énfasis en la comprensión y prevención de la violencia y la justicia terapéutica. Participó y asesoró en el diseño de la política estatal anticorrupción. Doctor Humberto Cantellano Rodríguez. Es licenciado en Economía con maestría y doctorado en Administración especializado en Desarrollo Económico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Es investigador de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Es integrante de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudio de Futuro. Autor de libros y diversos artículos en revistas científicas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a problemáticas sociales y desarrollo regional. Participó y asesoró en el diseño de la política estatal anticorrupción del Estado de Puebla. Fue reconocido a nivel nacional en el año 2002 por el proyecto en torno a la educación y la generación de empleos en procesos de producción altamente tecnificados. Quedan en el uso de la palabra la doctora Morales Quintero y el doctor Cantellano Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Comisión para la Igualdad de Género y particularmente queremos dar un agradecimiento a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez y a todo su equipo que lo conforman, que nos permiten en esta ocasión estar presentando el trabajo que hemos hecho de forma conjunta un servidor con la doctora Luz Ángela Morales Quintero. La intención en esta ocasión es presentarles una investigación en torno a la violencia contra las mujeres y un análisis de indicadores epidemiológicos y sociodemográficos en el Estado de Puebla. Antes que nada, déjenme comentarles brevemente que este trabajo es resultado de un esfuerzo multidisciplinario, institucional, en el cual ahorita aparecemos dos personas, sin embargo, detrás de nosotros hay muchas otras personas que colaboraron e hicieron un esfuerzo inmenso para abordar este tema. El libro que a continuación les vamos a presentar tiene una estructura que partimos desde los antecedentes, la definición, las tipologías y modalidades,
Posteriormente hacemos un recorrido histórico de los marcos normativos internacionales, nacionales y estatales, recordando que la investigación está centrada al Estado de Puebla. Partimos después a una descripción de los indicadores epidemiológicos y sociodemográficos internacionales hasta llegar al nivel estatal. Hacemos un análisis de indicadores mexicanos y del Estado de Puebla para tratar de encontrar y observar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en sus máximas expresiones, que son los feminicidios, homicidios y lesiones dolosas, la violencia familiar. Revisamos las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres y estamos concluyendo con un análisis de indicadores sociodemográficos de casos de violencia contra las mujeres en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es una dependencia del gobierno estatal que se encarga de recopilar información y ayudar a todas aquellas mujeres que han sido violentadas. Este trabajo que estamos presentando tiene una intención, realmente llevarlo a una acción mucho más allá de la investigación. Sabemos que la violencia contra las mujeres es una problemática social. Esta problemática social requiere un análisis integral, multidisciplinario y en 4 niveles particularmente, que es el nivel descriptivo, explicativo, predictivo y aplicativo. Este primer acercamiento de este tema nos estamos enfocando prácticamente al nivel descriptivo. La investigación presenta efectos negativos, los exponenciales en varias dimensiones. Recordemos que la violencia contra las mujeres no es un tema que concluya nada más en la relación víctima con el agresor, sino que es un tema que tiene impactos en otros ámbitos económicos, sociales, institucionales, administrativos. Y entonces, reconociendo la importancia y la dimensión de este fenómeno, es por lo que nosotros tratamos de ver la problemática y conocer cómo se ha venido evolucionando. Tratamos de medir los resultados de las acciones para lograr una eliminación. Es importante señalar que este trabajo que se hizo de forma conjunta es un trabajo que puede ser un parteaguas para poderse llevar a cabo en otros estados y conocer un tema particular que afecta no solo a las mujeres, sino afecta a toda la sociedad y a todo el comportamiento y el tejido social que existe en México, ¿no? Vamos a comenzar y le estaremos diciendo a lo largo de esta presentación cómo es que se desarrolla y algunos indicadores, ¿sí? Muchas gracias, doctor Humberto. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero unirme a los agradecimientos que acaba de hacer y que acaba de dar el doctor Cantellano al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y particularmente a la Comisión para la Igualdad de Género, a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez y a todo su equipo por la invitación y el darnos el espacio para poder compartir con ustedes parte de los resultados de nuestro proyecto de investigación y el libro producto de ese trabajo. Vale la pena comentar que el libro está disponible, es de libre acceso a través de la página del CONCITEP, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, en la dirección que aparece en la parte superior de la diapositiva, como podemos ver acá, para quienes quieran consultarlo más a detalle. Esperamos que varios de ustedes entren, puedan revisarlo y también pues puedan hacernos comentarios y en la medida de lo posible podamos unir esfuerzos para trabajos futuros en esta línea. Bueno, básicamente nosotros partimos de la idea, en primer lugar, de que desafortunadamente la violencia contra las mujeres es un fenómeno que existe, que tiene que ocuparnos. Sabemos que constituye una realidad indignante, innegable, pero también queremos plantear que no es inevitable, ¿no? La evidencia nos dice que es posible evitarla, que es posible prevenirla
Y en ese objetivo, pues el conocer cómo se presenta el fenómeno, como bien lo decía el doctor Cantellano, es un primer paso para poder generar estrategias, acciones que puedan contribuir a ese objetivo noble, difícil, que es el de reducir la violencia contra las mujeres y, bueno, en último término, eliminarla, por supuesto. Bien, queremos compartirles algunos elementos que nosotros fuimos describiendo en el libro. Uno, lo que hicimos fue identificar una serie de indicadores que nos permiten observar cómo se va presentando a lo largo del tiempo y en un momento dado específico la violencia contra las mujeres. A nivel internacional, por supuesto, la ONU es una fuente fundamental. Sabemos que el extremo de esta violencia contra las mujeres, que es el feminicidio cometido por familiares o por personas muy cercanas a las víctimas, es un fenómeno global y que implica, de acuerdo con aproximaciones hechas por la ONU en 2019, que al menos 238 mujeres mueren cada día a raíz de este fenómeno, ¿no? Desde hace varios años, de hecho, se considera que este fenómeno tiene proporciones similares a las de una epidemia. Y a ello, pues, se debe agregar la implicación de las cifras negras elevadas. ¿Con eso a qué nos referimos? Que aunque tenemos algunas cifras y algunas aproximaciones de la violencia contra las mujeres, también es cierto que hay muchos casos que ni siquiera alcanzamos a conocer o a registrar. Por lo mismo, la problemática puede ser aún más grave de la que podemos observar a través de las cifras oficiales. Las encuestas de algunos países muestran porcentajes mayores que en otros países, es decir, sabemos que este fenómeno es global, pero también que se presenta de manera heterogénea, es decir, que hay regiones del mundo donde la problemática es aún más acusada. Este es el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Vamos a continuar con algunas cifras que vamos a presentar muy rápidamente, pero que nos parecen importantes para sensibilizar sobre el tema y que hemos recogido también en esta primera revisión que hacemos de los indicadores disponibles que hay a nivel internacional y a nivel nacional. Por ejemplo, en todo el mundo, más de 380 millones de mujeres y niñas viven en la pobreza extrema, con menos de $2 al día, ¿no? Habrá más mujeres y niñas que vivan en esas condiciones para los años venideros. Al ritmo de progreso actual, podría tomar otros 286 años eliminar las leyes discriminatorias y superar las brechas imperantes en la protección legal para este sector de la población. 1 de cada 10 mujeres y niñas de 15 y 49 años han sido objetos de violencia sexual o física ejercida por la pareja, ¿no? Esto también es relevante considerando esa cifra negra de la que hablábamos hace un momento, que no conocemos, ¿no? El total de esos casos, porque muchos no llegan a registrarse. El 54% de las niñas están fuera del sistema educativo, algo que también incrementa esas brechas, ¿no? En cuanto a la desigualdad de género. La realidad mundial, como vemos, está lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible en cuanto a igualdad de género para el año 2030, específicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 5 y el acceso a la justicia, en particular para las víctimas de este fenómeno. Y para terminar con estas cifras internacionales, nos parece importante mencionar estas aproximaciones también de la ONU en el año 2022, donde plantean que una mujer o una niña mueren a manos de un miembro de su propia familia cada 11 minutos, ¿no? Esto es alarmante y por supuesto que merece la pena ser atendido y no solo merece la pena, es nuestra obligación atender este tipo de problemáticas. Bien, quisiéramos llamar la atención sobre estos datos porque con frecuencia nos dicen ¿por qué tanto interés en abordar la violencia contra las mujeres si encontramos que las cifras de homicidios contra hombres son mucho mayores que las cifras de homicidios contra mujeres? Pensamos que esta gráfica puede ayudar a entender el por qué y a justificar y no
no consideramos que tengamos que justificarlo, ya de por sí la situación justifica este trabajo, sino más bien llamar la atención sobre la importancia de redoblar esfuerzos en esta línea. La tasa mundial de los homicidios en la población masculina es 4 veces mayor que la de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, vemos aquí 9.9 hombres por cada 100.000 habitantes y 2.3 mujeres por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, cuando nosotros, porcentajes, perdón, y cuando nosotros vemos estos porcentajes en los homicidios cometidos por pareja íntima o familiares de las víctimas, la proporción se invierte. 64% de mujeres y niñas a 36% de hombres en los casos de homicidios que son cometidos por pareja íntima o familiares. Y si nos vamos específicamente a los homicidios cometidos por la pareja íntima, miremos lo que ocurre. Sigue esta inversión de acá, pero la diferencia es aún mayor. 18% de los hombres mueren a causa de un homicidio cometido por su pareja íntima, mientras estos casos, cuando la mujer es víctima, suben a un porcentaje de 82. Creemos que esto es importante para entender la prioridad que representa este tipo de fenómeno. Es muy importante lo que acaba de comentar la doctora Ángela, que revisemos el fenómeno desde lo particular. Y este libro que estamos presentando hace un análisis de indicadores, particularmente en México, donde empiezan a saltar datos que comienzan a demostrar la preocupación del tema. Les comento, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o por discriminación. Y ojo, estamos hablando de cifras negras. Y el 43% de estas mujeres de 15 años y más lo han sufrido en el último año. Estamos diciendo que casi es 1 de cada 2. Tenemos un dato también muy preocupante. El 69.7% de las mujeres de 15 años y más que asistieron o asisten a la escuela dicen no conocer protocolos o medidas para la atención de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. Esta cifra demuestra que a veces en ocasiones institucionalmente hablamos mucho de protocolos, hablamos mucho de asistencia, de acercamiento, de acciones para prevenir este fenómeno y pareciera que no está siendo transmitido correctamente o no está siendo aceptado por las mujeres violentadas. Cerca del 13% de mujeres de 15 años y más reportan haber vivido abuso sexual en la infancia y en la mayoría de los casos el agresor fue un familiar. Además, casi el 73% dice no tener conocimiento sobre la existencia de protocolos o medidas para la atención de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, que este dato se complementa con el que acabamos de mencionar, donde los protocolos tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral, tal vez institucionalmente existan, tal vez se mencionen, pero no están llegando o no están aterrizando hacia las personas, hacia las mujeres, para que se puedan ver acompañadas ante un fenómeno y que nos ayude a prevenirlo. Tenemos que la violencia contra las mujeres que menos se cuenta a otras personas es la violencia que ejerce la pareja, donde el 44.7% no se lo cuentan a nadie. A veces les es indigno, a veces se atemorizan o creen, se revictimizan a veces las propias mujeres ante este tipo de circunstancias, por lo que lleva a que no cuenten el suceso que están pasando. 78.3% de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física y o sexual por parte de su pareja no presentó queja o denuncia. Estamos hablando de que casi 8 de cada 10 mujeres que fueron violentadas por su pareja no ejercieron ninguna acción. Además, ese mismo porcentaje experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja actual o su última. Además, no solicitan apoyo y no presentaron una queja. Principalmente el 8.3 solo presentó una queja, pero sin denunciar. 7.4% solo solicitó apoyo y solo el 4.8% pidió apoyo y presentó una queja o denuncia. Estamos diciendo
4 de cada 100. Las principales razones por las que no solicitan el apoyo o no denuncian las agresiones físicas o sexuales las mujeres víctimas de su pareja, de su actual pareja o de su última pareja, es algo importante. Se trató de algo sin importancia que no le afectó. O sea, están minimizando su problema o este fenómeno, ellas mismas de entrada lo minimizan. Dicen, es algo sin importancia. Por miedo de las consecuencias que pueden estar ellas visualizando por parte de el propio agresor, de su familia, de su entorno. Entonces los lleva a no denunciarlo, por vergüenza. Generan un acto de decir que ellas no son dignas a poderlo presentar porque pueden ser avergonzadas. No sabía cómo y dónde denunciar. 13.5%. Esta cifra es muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos años, institucionalmente, organizaciones, las propias autoridades se han encargado de tratar de mostrar un camino para la denuncia, para presentar este apoyo o brindar apoyo a las mujeres víctimas. Sin embargo, dice 13.5 que no sabe cómo y dónde denunciar. El 13.5% no lo denuncia por sus hijos. O sea, consideran a los hijos, lo sobreponen a ese acto de violencia. También un 13.5% porque su esposo o pareja dijo que iba a cambiar. O sea, hay un sentimiento de confianza, de nobleza, lo podría autocalificar en mi caso, por parte de las mujeres, decir que no van a hacer ningún acto de denuncia porque piensan que el agresor puede cambiar. Además, porque él no va a cambiar. Entonces, son datos interesantes de las razones por las cuales estamos observando que no se podría denunciar. Esta parte lo va ahorita a comentar la doctora Ángela sobre el aspecto de México y Estado de Puebla, más resultados de nuestra investigación. Bueno, continuando con los indicadores, nosotros tomamos tanto la frecuencia, que nos parece importante saber el número de casos que se reportan en diferentes tipos de delitos cometidos contra las mujeres. Específicamente, estos datos han sido tomados del informe anual que presenta el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, y nos parece muy importante poder revisar tanto el número como la tasa, porque la tasa nos permite ubicar los lugares de los estados de una manera que se pueda comparar de una forma más justa, ¿no? Un estado con otro. Entonces, una de las primeras propuestas que hacemos en nuestro trabajo es que consideremos los diferentes tipos de delito. En este caso tenemos aquí feminicidios, homicidios dolosos, lesiones dolosas, violencia familiar y las llamadas iniciadas al 911 por violencia contra las mujeres. Nosotros vemos aquí datos de 2022, 2023, tanto para México como para el Estado de Puebla. No me voy a detener específicamente en el Estado, solo mencionar que nos ha parecido importante no solo considerar el número de casos que se presentan, sino la tasa, porque de hecho, en los análisis que hicimos en nuestro trabajo, ya análisis propios, lo anterior, es una revisión de los diferentes indicadores que se nos presentan a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal, que es una de las propuestas que hacemos. Es necesario que se haga este monitoreo anual, mensual, de los casos por estado y por municipios en la medida de lo posible, ¿no? En este caso, el ejemplo que les estamos presentando aquí fueron los mapas que realizamos junto con nuestro equipo de investigación para identificar dentro de México y luego dentro del estado aquellos municipios que presentan una mayor frecuencia de casos y también una mayor tasa, y comparados con aquellos que presentan menor frecuencia y menor tasa. Esto nos parece relevante, sobre todo porque tenemos una alerta para violencia de género y es importante para las autoridades contar con datos que les permitan
fundamentar con criterios establecidos previamente por qué un municipio podría entrar en esa alerta de violencia de género o no, y cuáles podrían cambiarse en dado momento y no estar en la alerta de género, o cuáles que no estaban previamente podrían incluirse en esa alerta de género. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue incluir un criterio adicional. Una de las cosas que vimos es que quizás el criterio fundamental que se suele tener en cuenta para incluir a un municipio en la alerta por violencia de género contra las mujeres es la frecuencia, es decir, el número de casos. Sin embargo, creemos que puede haber otros criterios. Aquí presentamos uno, que es el de considerar años, ¿no? La frecuencia por años. Entonces, tenemos municipios, bueno, en el caso de Puebla Capital, que será el caso de muchas de las capitales de los estados, tenemos casos año con año. Pero hay municipios que, a pesar de tener un menor número de población, tienen casos registrados en la mayoría de los años previos. Si nosotros tomamos 10, 8, 7 años anteriores, podemos ver no solo la acumulación de los casos, sino también los años en los que se tienen datos registrados de violencia contra las mujeres. Hicimos el análisis para todos los delitos mencionados y ver cuántos años consecutivos presentan ese número de casos, ¿no? O presentan registro de casos. De la misma manera, hicimos un análisis que también proponemos podría hacerse en los estados con respecto a la tasa. Aquí una de las dificultades para obtener la tasa en los municipios es el número de habitantes. Generalmente la tasa se obtiene y nos la presenta, por ejemplo, la ENDIRE, o nos la presenta INEGI a través de esta encuesta de hogares, o nos la presenta en la ENVIPE, también INEGI, o nos la presenta en diferentes productos que hacen comparaciones de los estados. Nos presentan tasas por 100,000 habitantes o por 100,000 mujeres. Una de las limitaciones que tenemos en los estados para las comparaciones de los municipios es justamente que no podemos hacer esa tasa o calcular esa tasa por 100,000 habitantes, porque hay municipios que tienen menos población que esos 100,000 habitantes. Lo que hemos hecho es una ponderación con base en los datos de CONAPO para poder sacar una tasa por cada 10,000 habitantes o por cada 10,000 mujeres, que nos permite comparar los municipios y ver si esas tasas ubican a los municipios que tienen una mayor tasa con respecto a aquellos que han recibido o que han sido incorporados con esa alerta por violencia de género o no. Entonces, este es un segundo aporte de la investigación, una segunda propuesta de un criterio que debería considerarse para incluir en la alerta por violencia de género. Les habíamos comentado que inicialmente el libro tenía un apartado muy particular de un análisis de carpetas que se recopilan o que se forman a partir de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Decimos, es una dependencia del gobierno del Estado encargada de atender este tipo de temas y es en el cual prácticamente bajo un proceso metódico y muy bien estructurado, arman esta carpeta para poder conocer las características y la situación de una mujer que asiste de forma voluntaria a tratar de pedir apoyo o ser orientada en términos de la violencia. Nosotros no queremos en este espacio llenarlos de datos, etcétera. Ojalá pudieran consultar el libro, lo decía la doctora Luz Ángela, lo pueden encontrar de forma gratuita en el sitio web del CONCITEP, ahí está en la presentación, la dirección electrónica, pero observamos datos muy importantes que nos dicen más allá. Puebla es uno de los estados con más municipios, tiene 217 municipios. Sin embargo, estas carpetas que fueron armadas desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva en torno a la violencia contra las mujeres, el 79% provienen tan solo de 4 municipios: Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula y Amozoc. Para las personas que desconocen esta característica, estos municipios están en una zona conurbada alrededor del Puebla capital. Entonces estamos observando
que las personas que acuden a solicitar apoyo institucional realmente giran en torno a un lugar que es mayormente poblado. Por lo tanto, no es una justificación el decir que se atienden a las zonas más pobladas cuando es un tema, como lo acabamos de ver y lo acaba de explicar la doctora, que está presente en otros municipios y con la misma gravedad que puede estar en las zonas conurbadas o peor, porque pueden ser personas que estén todavía mayormente desprotegidas. Nosotros en los datos que observamos, el 43% de las mujeres víctimas de violencia vive solo en un solo cuarto. Empezamos a ver fenómenos interesantes sociodemográficos que nos podrían empezar a dar una explicación de qué está presente en torno a la violencia contra las mujeres. El 89% de las mujeres víctimas de violencia tienen hijos o hijas. Está presente los hijos en la violencia. Sin embargo, los principales tipos de apoyo que se les brinda a las mujeres víctimas de violencia está mayormente el consejo o la asesoría, el cual de forma particular creemos que no es malo el que se les brinde asesoría. Sin embargo, este apoyo de consejo y asesoría debe de escalar a otros ámbitos. Por decir, en el caso de la vivienda, 7.8% nada más se les brinda apoyo, económico 4.4%, capacitación 1.1%. Particularmente quiero aquí comentarles algo. Hay mujeres que dicen, sí, me brindaron apoyo, me dijeron lo que debería hacer, pero una vez que se termina este apoyo, que se termine esta asesoría, me tengo que regresar a mi casa donde está el agresor, donde prácticamente puedo ser víctima nuevamente de una agresión. Por eso decimos que este apoyo no nada más debe de terminar en los consejos o en la asesoría, sino que debería de ser un apoyo de carácter integral que lleve un acompañamiento y una protección a las mujeres para tratar de evitar que este fenómeno de la violencia siga escalando. Dentro de estas carpetas también observamos que el 57% de las mujeres víctimas de violencia trabaja fuera del hogar. Sus ingresos promedios mensuales al 2022, si nosotros los empezamos a comparar, observamos que las mujeres ganaban 4,829 pesos mensuales frente a los hombres que ganaban 15,389. ¿Qué nos dice esta cifra? Nos está diciendo que hay un fenómeno de dependencia a veces económica que la mujer tiene que estar soportando en torno a una violencia. Algo que estamos detectando en el fenómeno es la presencia del consumo de alcohol y de drogas. En el caso, detectamos que las víctimas, hay detección de consumo en las víctimas del 14.6% de alcohol. Sin embargo, en los agresores se eleva al 63.7%. Pero al momento de la agresión, los agresores, el 78.6% estaban con el consumo de alcohol. Lo mismo pasa con las drogas. En el caso de las drogas, el 17.4% de los agresores están haciendo uso de drogas. Sin embargo, cuando hay un episodio de violencia, las drogas están presentes en el 23.3%. ¿Qué nos está diciendo estos indicadores? Repito, alcohol y drogas están presentes en los agresores y están presentes en el episodio de agresión. Un fenómeno interesante que habría que abordar desde esa perspectiva. Observamos que cerca del 40% de las agresiones a las mujeres se presenta entre las 19 y las 23 horas. Y particularmente en esa frecuencia se presenta en los domingos, sábados y lunes. ¿Qué nos indica este dato? Es un momento en el que la mujer convive con mayor frecuencia con el hombre. Si estamos observando que es el domingo a las 19 horas y es prácticamente hasta las 23, o sea, son momentos en los que hay un mayor acercamiento
Y pueden darse muchas especulaciones por qué inician estos actos de violencia. Muchas veces inicia una semana, cuestiones económicas, la mujer lo está pensando para futuro, y estos son los fenómenos que empiezan a detonar un acto de violencia. Por eso repetimos, los días de mayor frecuencia son domingos, sábados y lunes. O sea, días de mayor acercamiento a veces entre las parejas. Con respecto a las llamadas al 911, hicimos un análisis específicamente de la ciudad de Puebla, donde pudimos acceder a estos datos que amablemente nos compartieron desde esa dependencia. También como una propuesta metodológica de algo que deberíamos incluir en este análisis descriptivo del fenómeno de violencia contra las mujeres. Lo presentamos básicamente como una posible herramienta que se puede utilizar para estos análisis descriptivos y la utilidad potencial que puede tener. En este sentido, nosotros observamos que entre más rojo está en el mapa, más números de llamadas podemos observar en esa zona, ubicando en la región noroeste del municipio una mayor concentración de estas llamadas. Identificamos colonias prioritarias para estos casos, con algunas salvedades. Una de las cosas que planteamos es que puede ser que el mayor número de llamadas es porque haya una mayor concientización en esta zona de la necesidad de llamar, de la necesidad de poner en aviso a las autoridades de que están ocurriendo estos casos. Otra hipótesis puede ser que efectivamente hay mayor número de casos de violencia contra las mujeres en estas zonas. No lo sabemos, ese es nuestro segundo nivel de trabajo en la investigación, que sería el nivel explicativo, pero sí planteamos la necesidad de contar con este tipo de datos y que además estos datos puedan ser públicos. No estamos hablando de direcciones específicas, ni de víctimas ni de agresores, sino de zonas en las que las autoridades evidentemente pues podrán tomar mejores decisiones con base en estos resultados. Por ejemplo, la cantidad de funcionarios, de profesionales, de refugios, de infraestructura que pueda contribuir a las medidas de protección, por ejemplo, que pueda haber en las zonas dependiendo de los números de casos que se registran en ellas. Otra de las cosas que van a encontrar ustedes en el libro es un análisis que hacemos de lo que plantean las víctimas cuando llegan a ser atendidas o a pedir atención allí a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, viendo los tipos de violencia más frecuentes y las razones de esos tipos de violencia. Solo voy a dar 2 ejemplos en este sentido, ¿no? Dentro de los principales motivos que relatan las víctimas que desencadenan estos episodios violentos están los celos, las amenazas. En cuanto a los celos, están asociados con la sospecha de infidelidad de parte de la víctima, el control que se quiere ejercer sobre ella, la desconfianza, ¿no? Encontramos en los tipos de violencia, básicamente violencia física, violencia psicológica, ocupan lugares importantes y estos mapas pues, nos permiten una interrelación entre variables que consideramos fundamental para ese segundo nivel de conocimiento, que es el nivel explicativo del que hablamos hace un momento. Aquí algunas de las cosas que nos relatan o que relatan en esa atención que se recibe en la Secretaría, ¿no? Y que nos permite ver pues, el tipo de violencia que se está ejerciendo sobre ellas y que en esos relatos se pueden identificar, ¿no? No eres una buena madre, por ejemplo, es algo que se repite con mucha frecuencia. Eres bruta, eres tonta. De nuevo, esta parte del juicio con respecto al rol que se cumple como mujer madre, ¿no? En cuanto a los celos, pues lo que mostraba hace un momento en la diapositiva, ¿no? La desconfianza, la sospecha de infidelidad, comentarios como eres mi esposa, por lo mismo eres mía, ¿no? Te vistes así para provocar a los hombres, etcétera. Amenazas de agresiones, de chantajes, de impedir la visita a los hijos, etcétera. Entonces en el libro van a poder encontrar estos resultados, van a poder analizar parte de estas respuestas, ¿no? También encontramos que se manifiestan humillación y menosprecio de parte de la agresión del agresor con respecto a la víctima, que afectan la salud emocional
emocional de las víctimas, desencadenando pensamientos y conductas suicidas, malestar y trastornos. Consideramos que este resultado también es relevante para las autoridades en términos del soporte, del apoyo intersectorial e interinstitucional absolutamente necesario para poder dar respuesta a esta problemática. Bien, vamos a ir cerrando. Queremos comentar que los indicadores que analizamos a lo largo del libro muestran que existe un mayor volumen de casos en algunos delitos que se identifican como antecedentes de los delitos más graves. Este es el caso de los homicidios dolosos. Me va a permitir regresarme un momentito a una tabla que mostrábamos aquí, donde vemos la diferencia tan importante que hay en los casos. Por ejemplo, si vemos las llamadas al 911, tenemos 339.451 o 336.453 casos reportados a esas llamadas por violencia contra las mujeres, que contrasta con 827 casos en feminicidios para el año 2023, ¿no?, en el país. Pero vemos cómo esto va incrementando, ¿no? El feminicidio sería el extremo, pero si vamos a homicidios dolosos cometidos contra mujeres, es una cifra de 2.581. Si nos vamos a lesiones dolosas, a 70.203. Si nos vamos a violencia familiar, 284.140. Vamos viendo cómo incrementa, ¿no?, el número de casos en estos otros delitos o estos otros incidentes que son un paso o varios pasos previos a que lleguemos a ese extremo que serían los feminicidios. Entonces nos parece importante señalar eso porque esto nos llama la atención sobre la necesidad de atender de manera oportuna los casos de las llamadas de emergencia, los casos de violencia familiar y de lesiones dolosas, y la necesidad de identificar los motivos de conflictos que desencadenan eso, ¿no? Motivos de conflicto, decíamos, los celos son algo importante. También el tema de los hijos es un tema que sale en los principales conflictos y que nos orienta sobre el tipo de capacitación, el tipo de intervención que se podría hacer, no solo a nivel secundario y terciario en términos de prevención, ya una vez que ocurren estos hechos, sino también en términos de prevención primaria, de lo que como sociedad necesitamos aprender para vivir en una verdadera cultura de paz que pues es nuestra aspiración, ¿no? Un segundo punto es que la violencia que menos se cuenta a otras personas, como decía el doctor Cantellano, es la de pareja, es la que más se minimiza, de lo que él comentaba. Esto llama a poder proveer mayor información sobre lo que es ese tipo de violencia, los diferentes tipos, las modalidades, los efectos, la escalada, a redoblar esfuerzos en ese sentido de información, de formación, brindar mayores oportunidades de desarrollo de habilidades, de empoderamiento, de oferta de espacios para recibir atención y para denunciar. El que no conozcan los protocolos, pues la necesidad de que haya no solo más protocolos, sino mayor difusión, talleres que capaciten sobre los pasos que podemos seguir cuando somos víctimas y mayores garantías en cuanto a nuestra protección. Y por último, en esta parte que pueden existir otros criterios para fundamentar esas decisiones de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Las comparaciones de tasas por 10.000 personas o mujeres muestran que algunos municipios que no cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres pueden ocupar los primeros lugares, mientras que en cuanto a casos, ¿no?, en esa tasa, mientras que municipios con declaratoria que están incluidos en esa declaratoria no aparecen como prioritarios cuando vemos criterios como el que se mantenga número de casos año con año o que la tasa se ubique en los primeros lugares. Finalmente, queremos ya cerrar esta presentación y déjenme platicarles que a lo largo de la investigación reconocemos que ha habido muchos esfuerzos de muchas personas, organizaciones, esfuerzos institucionales, de las propias autoridades en torno a esta violencia. Sin embargo, es evidente que el fenómeno persiste, por lo cual nosotros en este primer nivel que hemos venido platicando, el nivel descriptivo, estrictamente en el estado de Puebla, creemos que podemos encontrar unos principales retos que se deberían de atender. Establecer una sistematización de información única entre las instituciones gubernamentales
involucradas en el tema para lograr bases de datos actualizadas. Esto es muy importante porque nosotros encontramos diferentes instituciones que tienen información en torno al tema, pero que a veces no tienen un seguimiento, y esto es en deterioro de la propia víctima. Otro reto es la calidad, el detalle, especificidad, cantidad y acceso a la información sobre procesos judiciales, características sociodemográficas y criminológicas de las personas involucradas en estos casos, el número de sentencias, el tiempo en los procesos, las dificultades en los mismos. Otro elemento que es importante que se debería de atender es la capacidad para la atención a diferentes personas involucradas, ya sean víctimas directas o víctimas indirectas, también como a los agresores. Y finalmente, estamos diciendo, el otro reto es el volumen de casos contra el número de profesionales capacitados. Y hablamos de capacitados que tengan una capacitación continua y que sean contratados para brindar atención en las diferentes áreas y, diríamos, en las diferentes regiones, con recursos humanos que sean estén acordes al comportamiento de la problemática, que exista infraestructura física en torno a un tema muy sensible, y finalmente los recursos económicos y la capacidad de refugios para poder atender a las mujeres víctimas de violencia. Con esto, les repetimos, es una investigación que se hizo en el estado de Puebla, fue a lo largo de mucho tiempo, fue una investigación que nos llevó muchos análisis y que puede dar origen a mayores profundizaciones en torno a él. Queremos agradecer nuevamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, la oportunidad de brindar este espacio para presentar esta investigación que hemos hecho en conjunto la doctora Luz Ángela Morales Quintero y un servidor. Ahí están nuestros correos electrónicos, estamos a sus órdenes, y ojalá pueda servir de algo esta investigación que ambos hemos realizado. Muchas gracias, doctor Cantellano. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Cantellano. Muchas gracias, doctora Morales. Muchas gracias. Por esta excelente e interesante presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a nuestro chat. Se las quiero compartir. ¿Qué tipo de apoyo considera debe brindarse principalmente a las mujeres víctimas de violencia? Bueno, sí. Debe ser un apoyo integral, y lo que se ha encontrado, lo que nos dice la evidencia científica con respecto a aquellas acciones que han llevado a reducir el número de casos y que han llevado a un mayor nivel de bienestar de las víctimas de violencia contra las mujeres, es el empoderamiento. Todos los esfuerzos que se hacen para el desarrollo de habilidades que lleven a que niñas, adolescentes y mujeres se empoderen. Y empoderarse quiere decir que se desarrollan habilidades que permiten gestionar los diferentes retos que tenemos en la vida, conflictos, problemas, situaciones que debemos como mujeres enfrentar, especialmente con los diferentes roles que jugamos, ¿no? Como madres, como profesionales o como trabajadoras, hijas, etcétera. Entonces, los programas que se enfocan en el desarrollo de habilidades no solo de gestión emocional, habilidades también en términos de nuestras relaciones interpersonales, habilidades para conocernos a nosotras mismas y para poder relacionarnos mejor con el mundo, con el entorno, ¿no? En el que vivimos. Esa es una de las cosas. También otra de las cosas que influyen en el empoderamiento es la posibilidad de ser independientes económicamente. Y eso pues también se logra no solo con las habilidades de tipo emocional, sino también con las habilidades para poder trabajar, para poder generar los propios recursos, ¿no? Que tienen que ver con esas necesidades que nos planteaba el doctor Cantellano hace un momento en los resultados.
¿no? Entre otras cosas. Es decir, ese apoyo debe ser integral e integrador. Entonces, no es solo el apoyo de desarrollo de habilidades emocionales que son súper importantes, es también el contar con apoyos que permitan ese desarrollo económico, el desarrollo educativo, académico, ¿no? De apoyos sociales es otro elemento muy importante, que se tenga la posibilidad de tener un soporte, un apoyo de diferentes instituciones y sectores, que no se sientan solas, no nos sintamos solas frente a esta situación, que haya eco de esto que está pasando, que haya apoyo social, no solo desde el punto de vista familiar, también un apoyo, como digo, interinstitucional e intersectorial que permite ese desarrollo de habilidades y ese empoderamiento. Gracias, doctora. En relación a la pregunta anterior, también nos preguntan si existe alguna cifra de mujeres víctimas de violencia que se hayan reintegrado al mercado laboral. Bueno, que yo conozca, no sé, el doctor Humberto. No, la cifra no la conocemos. Nosotros no conocemos esta cifra porque habría que partir desde un fenómeno distinto. Es decir, aquella mujer que fue violentada y que eso lo llevó a separarse del sector laboral y posteriormente se reintegra. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque ahí nos da pauta para demostrar que el fenómeno de la violencia contra la mujer tiene muchos matices y tiene muchos ámbitos de estudio. Existen las cifras negras, por eso decíamos de las cifras negras. Aquí, particularmente, la investigación que hicimos en torno al estado de Puebla, no lo pudimos detectar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Se ha concluido la investigación. Tenemos las cifras y el contexto. ¿Qué sigue después? ¿Cómo o qué acciones se proponen para cambiar la situación de las mujeres? Bueno, se proponen varias cosas. Como decíamos, esto tiene varios niveles. No pretendemos que el trabajo que estamos presentando el día de hoy resuelva pues todos los cuestionamientos y todas las aristas que tienen que ser atendidas. Somos conscientes de que esto es solo una partecita. Yo entiendo y comparto la visión y el sentimiento de qué hacemos. O sea, siempre que vemos estas cifras a nivel descriptivo, pues vemos que el problema es muy grande, que hay muchas cosas que necesitamos atender. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué acciones, no? Pero también consideramos que es muy importante no descuidar esta parte descriptiva, de seguir monitoreando lo que va pasando con los datos en diferentes áreas. Todavía a nivel descriptivo, si bien ahora conocemos muchas cosas, todavía hay muchas que no conocemos y que es importante que podamos conocer más y mejor. O sea, en primer lugar, necesitamos mejorar el nivel descriptivo, ¿no? O sea, esto que les estamos presentando es lo que tenemos, las cifras y los indicadores disponibles. Pero además de estos, puede haber otros a los que no hemos podido tener acceso, pero que sería fundamental poder tener acceso a ello, ¿no? En las llamadas al 911, por ejemplo, poder saber en cuántos casos hay consumo de alcohol, qué tipos de armas se utilizan, cuáles son los modus operandi, porque no todos los casos de violencia contra las mujeres son iguales, todos tienen sus particularidades. Un segundo momento es la explicación, que es lo que hablábamos hace un rato, es decir, comprender las razones por las que ocurre la violencia contra las mujeres. Una variable muy importante que ha sido atendida en México y que ha sido puesta sobre la mesa, que sigue siendo relevante, es la cultura que tenemos, ¿no? Una cultura que ve a las mujeres de una manera diferente que a los hombres, que les trata distinto, que les da menos oportunidades, etcétera. Pero no es la única. Hay otras aristas importantes, ¿no? No me voy a extender más, pero sí quiero plantear lo siguiente. El principal aporte de este primer trabajo, de este primer nivel del trabajo, es aportar criterios adicionales a los que se tienen en la actualidad para poder decidir sobre la alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces tenemos otros criterios que pueden ayudar a quienes toman decisiones sobre esta alerta para que se pueda enriquecer la manera en que se toma esa decisión. Un segundo elemento, un segundo aporte que se hace es la necesidad de atender y de
desarrollar habilidades con respecto al tipo de conflictos que son más frecuentes dentro de las familias, que requieren atención y que el desarrollo de habilidades y el soporte, el apoyo, de nuevo, no solo familiar, sino también interinstitucional e intersectorial, pueda contribuir a que se gestionen más y mejor ese tipo de conflictos. Creo que son dos de algunos de los elementos, pero un tercero, mayor difusión de los protocolos y de los procedimientos que deben seguirse para poder denunciar, para poder llevar esto ante las autoridades y acceder a la justicia. Otro elemento, no nos encontramos con programas que estén operando o son muy poquitos programas que estén operando de atención a agresores. Entonces hay un mayor énfasis en la atención a las víctimas y hay poco énfasis en la atención de agresores. Agresores que ya son agresores y prevención de la agresión de futuros agresores. Creemos que ese es otro punto que debe atenderse. Entonces, bueno, son muchas las acciones que tienen que derivarse de acá. Esperamos pronto poderles presentar los resultados de nuestro segundo trabajo que irán en la dirección explicativa y predictiva. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Gloria Atié, que pregunta si las diapositivas que se están mostrando están en el libro o habría oportunidad de obtenerlas. Las diapositivas no están en el libro. Las diapositivas son resultado de la investigación, se están obtenidas de este libro, o sea, todos los datos que estamos presentando están en el libro. Sin embargo, no existe inconveniente en que nosotros pudiéramos presentarles y compartirles estos datos a través de estas diapositivas. Repito, está la información, esa y mucho más. En verdad, creo que puede ser muy interesante que revisen el libro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, en nombre de la magistrada Magda Zulema Mosri, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros toda esta información muy interesante y les queremos compartir un reconocimiento. A continuación lo pondrán. Gracias, doctor. No, gracias, licenciada. Muchas gracias. Mismo que se los haré llegar físicamente. Gracias. No, a ustedes. Gracias, licenciada. Gracias. Creo que tenemos algunos problemas, pero se los haré llegar físicamente los reconocimientos. Muchas gracias nuevamente a nombre de la magistrada Magda Zulema Mosri, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por haber compartido con nosotros. Aquí está ya el reconocimiento. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, doctora. Gracias, licenciada. A usted también, gracias, doctor.